Muy bien, hermanos. Entonces, esta noche pues continuamos nuestra segunda parte sobre la temática de lo que es la constitución del Tabernáculo Metropolitano. Esta noche vamos a ver particularmente lo que es sacramentos y gobierno de la Iglesia. Así que eso es lo que vamos a estar viendo y vamos a estar cubriendo eso poco a poco. Vamos a ver entonces aquí lo que quisiera hacer de nuevo, y puede sonar un poco repetitivo, pero créame, hay una lógica para lo que parece algo que no es lógico. Quisiera repetir algunos de los aspectos, definiciones, para ayudarnos siempre a tener en el encasillado correcto por qué es que tenemos una constitución. Esto es muy importante. Si usted no entiende la razón del por qué, los específicos se ahogan solos, no tiene sentido. Así que esto voy a repetir algunos aspectos, voy a resumirlos y entramos entonces al segundo aspecto, que son los sacramentos y gobierno de la iglesia. Bueno, repasando rapidito, hablamos que una constitución eclesiástica es un documento fundamental que establece la naturaleza, el propósito, doctrina y estructura de gobierno de una iglesia. ¿Por qué una constitución es esencial para el funcionamiento de una iglesia, de una congregación organizada? Aclaro de nuevo, la iglesia de Cristo es una iglesia que existe. Por ejemplo, si hay un montón, nosotros vamos a Guatemala o cualquier país que usted quiere, comenzamos a predicar a Cristo y estuvimos en una semana y se convierten 7 personas. Esas 7 personas comienzan a reunirse. Esas 7 personas se constituyen la iglesia de Cristo. Ellos son parte de la iglesia universal de Cristo. Ahora, esa iglesia, que ¿verdad? Es una unión de hermanos que son sacados del mercado del pecado, del mundo, y ahora son parte del reino de Dios. Ellos no están organizados porque una iglesia organizada tiene entonces por lo menos un pastor. Hay que comenzar con alguien que pueda dirigir la iglesia, darle de comer a las ovejas. Así que cuando estamos hablando de una constitución, estamos hablando que es algo esencial para el funcionamiento de una congregación organizada. Si la congregación se va a organizar, tiene que tener un cuerpo que lo ayude a regir, que se pueda regir ella misma en ciertos acuerdos. Número uno, la Constitución entonces define la identidad y misión de la Iglesia, articulando claramente sus creencias doctrinales, valores y visión. Número dos, detalla los requisitos y responsabilidades de la membresía, así como el proceso de disciplina y exclusión. Número tres, establece la estructura de liderazgo, incluyendo las calificaciones, deberes y proceso de selección de pastores y diáconos. Número cuatro, especifica políticas clave con respecto a los sacramentos, reuniones, votaciones y enmiendas a la Constitución misma. Y por último, aborda asuntos prácticos como la administración de bienes, el proceso de disolución, y obviamente esto promueve la mayordomía y previene conflictos legales. Y en resumen, una constitución provee los parámetros espirituales y operativos necesarios para que una iglesia funcione decentemente y en orden. Eso es lo que estamos buscando, orden, un proceso que nos ayude a poder servir juntos al Señor con conciencias claras, limpias y con toda transparencia, que es algo muy importante. ¿Por qué? Bueno, hermanos, porque en muchos casos hay personas que han ido a iglesias y ellos, ¿verdad?, no tienen conocimiento de estos aspectos, se congregan, son parte, diezman, ofrendas, se involucran, se meten por completo porque aman al Señor. Eso lo haría todo y cualquier cristiano. Pero entonces más tarde sucede que hay eventos que pasan, que revelan ciertos aspectos de la iglesia, que ese hermano y esa hermana como que están fuera de lugar, como que sí, esto está raro. La forma que esta situación se le dio, no tiene sentido, como que no encaja con la palabra, o hay conflictos o dudas. Eso pasa cuando no hay procesos claros escritos de cómo una iglesia va a lidiar con una situación. Por eso entonces entendemos que una constitución es importante. Yo diría, en mi poca experiencia que tengo, tal vez siendo pastor en propiedad, pero estando en muchas iglesias sirviendo, eh, entiendo que es esencial
para que usted esté claro de lo que Dios le llama a usted, lo que Dios me llama a mí y lo que Dios nos llama a nosotros dentro de la iglesia. Dice que cuentas claras, ¿qué pasa con las cuentas claras? Preservan amistades. Conserva Las una cu- amistad. Ok. Exactamente. Entonces, si nosotros tenemos de antemano cuáles son los parámetros por los cuales vamos a servir juntos, nadie puede ofenderse de que se le inspire, se le motive, ¿verdad? Se le vaya a amonestar. Eh, Tal vez usted pase un momento difícil de frialdad espiritual y nosotros con mucho amor le animamos, le instamos en el Señor. Mire, hermano, recuérdese, ¿verdad? Que nosotros hemos pactado juntos como quien dice hacer esto. Usted no se puede molestar si es algo que desde el principio hemos estado todos de acuerdo, como quien dice, en hacerlo juntos. Así que creo que eso es muy importante porque, mire, yo me gustan los negocios y he bregado en muchos proyectos, en muchas compañías que han comenzado. Lo menos que no me gusta son las sorpresas, porque sorpresas en los negocios usualmente es perder dinero. Ujú. Y el dinero, se dice en inglés, time is money. El dinero es tiempo, el tiempo es dinero. Y lo menos que usted quiere hacer con alguien no es meramente perder el tiempo, es quitarle la paz, hacer a esa persona sentirse insegura, como que me están jalando, ¿verdad? Hay algo que me están haciendo, me quieren engañar. Ese es el peor lugar que alguien puede estar. El diablo se especializa en meterle esas cosas a la cabeza. Y una forma que nosotros protegemos a la iglesia, en mi opinión, un pastor que entiende y tiene conocimiento, es poner todo de frente a usted, que usted sepa exactamente qué es lo que se piensa, cómo se hace, cómo se funciona y no hay ninguna sorpresa. Así que Amén. eso yo diría que es un aspecto importante y quisiéramos pues, animar a otros hermanos cuando podemos compartir con ellos y enseñarles la palabra de Dios. Eso es muy importante. Bueno, entramos entonces a lo que sería la segunda clase de hoy o el título tercero que es de nuestra lo que son los sacramentos, disculpe aquí, los sacramentos y el gobierno. Sacramentos y gobierno de la iglesia. Pregunta, cuando usted escucha la palabra sacramento, ¿qué le viene a la mente? Vamos a ver, ustedes me digan, cuando usted escucha la palabra sacramento, ¿qué es lo primero que le viene a la mente a usted? Algo sagrado. La Santa Cena. Sagrado, la Ujú. Santa Cena, muy bien, ¿no? Tremendas respuestas. Yo iba a El decir, el bautismo, muy bien. Yo iba a decir que la palabra sacramento, ustedes parece que ustedes son muy inteligentes y yo pues soy un poquito menos. Cuando yo escucho la palabra sacramento, yo solamente pienso en la iglesia católica. ¿Verdad que sí? Usted escucha y la gente dice el sacramento, vamos a practicar el sacramento. Yo en mi mente, como yo fui criado a través de una perspectiva pentecostal clásica, yo pensaba eso de sacramento, eso es de católicos. Y, y no es que es de católicos romanos, no, es de que esa palabra, ustedes la definieron, es algo que es sacro, separado, es Sí. algo único que tiene una función especial y eso es los sacramentos de la iglesia y vamos a ver el gobierno de la iglesia. Pasamos entonces en lo que sería el artículo número, vamos a ver aquí, 11, enunciado general. Hay dos sacramentos de especial significado que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado observar, el bautismo y la cena del Señor. Ninguno de los dos sacramentos tiene mérito salvífico, ni es impartida gracia alguna al que recibe las aguas del bautismo o el pan y la copa de la cena. Estos dos sacramentos no son medios de gracia especial, voy a aclarar eso en breve, sino medios especiales de gracia y recursos poderosos para la fe de los creyentes que participan de ellos. ¿Qué significa entonces cuando yo estoy diciendo que es una gracia especial? Y damos aquí la claridad. Es que la Santa Cena fue instituida por el Señor Jesucristo y tiene un aspecto donde es un medio de gracia. ¿Por qué es un medio de gracia? Bueno, número uno, porque fue instituido por Cristo. Número dos, porque nos recuerda la vida, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos recuerda de que nosotros somos unidos con Él. Nos recuerda que nosotros, aun cuando participamos de lo que es el bautismo, que es otro aspecto, ¿verdad?, de esas instituciones o cosas que Dios ha instituido en la iglesia, tiene un simbolismo que nos acuerda, nos incita nuestra relación con el Señor Jesucristo.
Por eso nosotros en nuestra iglesia, y hay iglesias que pueden tener otra opinión y no hay problema, nosotros practicamos la Santa Cena semanalmente. ¿Por qué? Bueno, en mi opinión, yo creo que, número uno, la Biblia nos dice que hicieran esto con la frecuencia cada vez que se reunieran. Ahora, puede ser, bueno, man, y si se reúnen todos los días. Bueno, yo no sé, ellos tendrán que determinar si lo van a hacer todos los días. Pero usualmente la Iglesia de Cristo acostumbra a reunirse el primer día de la semana, que es el día del Señor. El día del Señor es el día de resurrección. El día de resurrección es domingo. Amén. Entendemos que la Santa Cena es un medio de gracia. Imagínense que yo predico un sermón donde vamos a tratar de conectar el Evangelio, pero si hay un sermón que no específicamente habla del Evangelio, yo tengo que tratar de forzar el Evangelio en un texto que tal vez no tiene un enfoque evangelístico. Pero nosotros como iglesia, como practicamos la Santa Cena, usted no puede escaparse del Evangelio cuando tomamos la Santa Cena. Amén. Es una oportunidad de proclamar la muerte, la vida, la resurrección de Cristo a todo el mundo. Uno, dos, un aspecto práctico, y vamos a continuar. La Santa Cena también recuerda y hace una división sana entre los que son miembros y los que no son miembros. Y la meta es que los que no son miembros se hagan miembros. Amén. Y eso yo creo que es un incentivo hermoso de ser parte del cuerpo de Cristo. Claro, cuando digo eso no estoy hablando de hermanos que nos visitan, que son cristianos, que han profesado fe en Cristo, se han arrepentido de sus pecados y son parte de una iglesia fiel en otro lugar. Pero nosotros pues queremos siempre recordar a las personas, si usted no ha profesado fe en Cristo, si usted no ha puesto su fe en Cristo, si usted no se ha arrepentido, no ha hecho parte de una iglesia bíblica, si nunca ha sido bautizado, se ha bautizado. Eso fue lo que la Biblia nos dice. Eso fue lo que Pedro le contesta a estas personas en Hechos capítulo 2. Hermanos, ¿qué vamos a hacer? Pedro dice, bueno, arrepiéntanse y bautícense. No porque el bautismo los hace cristianos, sino que el bautismo es un símbolo, que lo vamos a ver en breve, que nos pone una comunión intrínseca con el Señor Jesucristo en su vida, muerte y resurrección. Continuamos. Artículo 12, el bautismo. Solamente los que profesan ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo pueden ser candidatos idóneos para bautizarse, y todos los que profesan ser discípulos deben procurar el bautismo. Creemos que, y por cierto, este verso de Hechos 2:38 fue lo que le estoy diciendo después de que Pedro predica, los judíos que fueron cortados al corazón y el Espíritu Santo le está ministrando para salvarlos, ellos entonces contestan. ¿Y qué es lo que contestan? Bueno, lo que dice Hechos 2:38. Creemos que el bautismo es la puerta ordenada por Dios como entrada a la comunidad visible de su pueblo, por lo cual recibiremos como miembros de la iglesia solo aquellos que han sido bautizados a la manera bíblica, que es por inmersión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, no solamente nuestro bautismo es uno de inmersión, porque eso tiene un simbolismo muy importante, y número dos, es un bautismo trinitario. O sea, no fue, te bautizaron en el nombre de Jesús solo, perdónenme, es que eso no es Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que hay que hacer un aspecto claro, y si usted obviamente no ha sido bautizado de una forma bíblica, entonces la Biblia lo llama que se bautice de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña que es lo correcto. Continuamos. Va el bautismo. En el caso que un menor de edad, 18 años, haga una profesión de fe, la misma será verificada por los oficiales de la iglesia junto a los padres del menor. Al ser aceptada el menor, podrá ser bautizado, pero no podría ser un miembro en plena comunión hasta mayor de edad, usted tenga mayor de edad, 18 años. ¿Por qué? Yo creo que, no sé si hemos hablado de esto, pero de una perspectiva legal, si alguien es miembro de la iglesia y tiene voz y voto, y esa persona es un menor, y digamos que esa persona entra en pecado y se tiene que actuar e implementar la disciplina eclesiástica al punto que hay que excomulgarlo, es un poco difícil porque esa persona todavía está debajo de la autoridad de sus padres. Y la iglesia no va sobre tus padres. O sea, nosotros operamos y creemos que es un aspecto de sabiduría. No es que no estamos de acuerdo que un hijo nuestro, una hija nuestra, antes de los 18 profese en Cristo, ojalá que todos lo hagan pronto, pero la meta es que para ser miembro de la iglesia como tal y tener voz y voto, tiene que ser mayor de edad. Y eso obviamente tiene un aspecto de sabiduría. Vemos entonces ahora
el artículo 13, la cena del Señor. Entendemos que la cena del Señor es un sacramento que debe ser auspiciado solo por la iglesia local. Hago la aclaración. ¿Por qué la iglesia local? Porque es algo que fue instituido por Cristo y dado a la iglesia local. Hago una expresión que tal vez a muchos le puede sonar rara, pero no hay problema. Tenemos nuestras diferencias. Yo no estoy de acuerdo ni creo que la cena del Señor es algo que se hace por internet. ¿Por qué? Bueno, hermano, y si no pueden, pues no pueden. Eso es como que una vez le doy una observación que tal vez es un poco jocosa. Hermano, y si no hay jugo de la vid, y no tenemos pan, pero tenemos chitos, y no tenemos jugo de la vid, pero tenemos café. Mire, hermano, la Biblia regula cómo se practican los sacramentos. Y si los sacramentos, la Biblia nos dice que es el jugo de la vid o producto de la vid, y tenemos el pan, porque claramente tiene un simbolismo, pues entonces si no tenemos los elementos, Dios no quiere que vamos a participar de eso. Eso es algo que tenemos que aprender. Hay personas que dicen, no, hermano, que podemos usar soda con chito. Bueno, hermano, le voy a ser honesto. Yo no me atrevo a decir que es pecado, pero en contra de mi conciencia, yo no puedo. Pues entonces yo estoy tomando algo que Cristo no instituyó para entonces ser un sustituto de algo que tiene un valor y significado sumamente algo en su simbolismo. Así que los hermanos de iglesia que quieran hacerlo, Dios les bendiga, yo igual los voy a amar, yo por lo menos no puedo hacerlo. Y vuelvo y digo, no creo que es pecado, pero tengo una problemática porque creo que el Señor es bien particular y desde el Antiguo Testamento, desde que Él dijo, por ejemplo, cuando mandó a Noé, fue específicamente como lo dijo a Noé. Cuando hizo el tabernáculo, específicamente como lo dijo el tabernáculo. O sea, Dios es bien claro, bien específico, bien detallado. Le doy una opinión más, y aquí tampoco, ¿verdad?, me voy a molestar con nadie, y es lo siguiente. Julián, voy contigo. Por ejemplo, hay personas, amigos míos cristianos, pastores, gente que yo, ¿verdad? Gente íntegra, que yo tengo mucho respeto. Ellos tienen tal vez algunas posiciones que en mi opinión yo no competo con ellas en el aspecto de, uno dice, no, la Santa Cena únicamente puede ser con vino. Y yo no tengo problema que usted crea eso. Pero si usted ha notado en esta iglesia, nosotros siempre decimos de que hay personas que por ciertas razones no pueden tomar alcohol. En otras palabras, voy a poner a alguien que no puede tomar alcohol en un problema porque yo creo que es que tiene que ser. No, hermano, no creo que es que tiene que ser. Por lo menos estamos hablando producto de David. Amén. El jugo de Welch's, ¿verdad? Que muchacho, tiene mucho azúcar, pero es riquísimo. es producto de la vid. No hay problema. O sea, yo no estoy poniéndote una soda de una Fanta, por más rica que sea de México, con azúcar de caña. No estoy reemplazando el vino con eso, sino que entendemos que hay la habilidad por las conciencias de ciertos hermanos. Y la Biblia nos enseña eso, que hay que considerar la conciencia de los hermanos. Si nosotros vamos a violar la conciencia de alguien y esa persona va a pecar, recuerde que esa persona está pecando en contra de Dios, no en contra de usted. Y hay que ejercer, en mi opinión, como pastor joven, creo que hay que tener sabiduría. Julián. Sí, no, yo solo iba a comentar que no es mucho lo que he leído de la Biblia, pero yo me acuerdo que en el Antiguo Testamento hubieron dos jóvenes que le ofrecieron un fuego extraño al Señor y él acabó con sus vidas porque les dijo que les dio fuego que no pidió y ahí nos está dando cuenta, nos está dejando claro que Dios instituye las cosas específicamente para que se siga ese tipo de patrones. Amén. Como él específicamente dice que un hombre se casa con una mujer. Volvemos. Es raro que hay que decir estas cosas, pero hay que decirlas. Dios es específico en la forma que nos llama a hacer ciertas cosas que Él hace bien claras. En las áreas que no hay claridad, tenemos una libertad y es limitada. O sea, tampoco hacemos lo que nosotros nos da la gana. Así que déjeme entonces leer aquí. Entendemos que la Cena del Señor es un sacramento que debe ser auspiciado solo por la iglesia local y expliqué eso. Por esta razón nosotros entendemos y creemos fielmente que la Cena del Señor no será tomada vía las redes sociales o por transmisiones en vivo de servicio de cualquier iglesia. ¿Por qué? Porque esto es algo del cuerpo de Cristo.
Hermano, pero durante COVID las cosas estaban tan malas. Bueno, número uno, esa es otra historia que tiene muy buenas explicaciones y después más tarde nos entendimos que nos cogieron de bobos a todos. Pero al mismo tiempo, Dios dice que hay ciertas cosas que la iglesia va a hacer en presencia. Es en presencia. Ahora, si hay que llevarle la Santa Cena a una persona que está enferma, que está en su hogar, con mucho gusto lo vamos a hacer. Y Dios ha designado hombres en la iglesia que pueden hacer ese trabajo, se les puede delegar ese trabajo para ministrarle a las personas. Adelante, Julián. No, es mi pregunta. Entonces, si por situaciones de, no sé, sabes, como pandemias y cosas así, no se pueden hacer esos rituales que Dios constituyó que se hacen en persona, entonces eso significa que no deberían hacerse en ese momento simplemente. Ya, sencillamente, por ejemplo, yo te digo una perspectiva legal como americano, porque nosotros estamos en América, aquí hay una constitución, aquí hay enmiendas y lo demás. Como americano, entendiendo lo que la ley enseña, puede sonar un poco extremo, pero ahí tenemos libertad para ejercer de acuerdo a nuestras conciencias. El gobierno no puede, y si lo hace, pues ya usted entiende mi posición hoy. Si a mí me dice, usted no puede reunirse el domingo para adorar, yo voy a estar el domingo en la iglesia adorando a Dios. Amén. O sea, Amén. porque las leyes las hace el Congreso, no son órdenes ejecutivas del gobernador, no son estatutos del Estado. O sea, esas cosas legalmente puede ir a investigar. Una ley es hecha por el Congreso de los Estados Unidos, una verdadera ley. Y las leyes de nuestra Constitución no pueden regular la forma que nosotros adoramos a Dios. Amén. Así que eso lo aprendió, y usted se acuerda, el pastor MacArthur sacó hasta un documental hablando de que la iglesia es esencial. Amén. Así que, ahora, escuche bien lo que no estoy diciendo. Si su conciencia usted no puede pensar como, ¿verdad? Su pastor, no hay problema, yo no voy a verlo menos. O sea, yo no voy a pensar menos de usted. Sí voy a tratar de darle la vuelta, ayudarle a informar su conciencia para que no esté sometiéndose a cosas que le estén robando aquello que Dios le dijo que no le roben. Porque Amén. mire, le hago un argumento sencillo. Usted me va a decir a mí de que el Dios que creó el cielo y la tierra, que previno todo evento posible bajo su decreto, había un virus que Dios no sabía que existía, que iba a limitar a su pueblo a reunirse el domingo. No, perdóname usted. Por eso en el pasado había algo que se llamaba cuarentena, pero eran aspectos legales y eran aspectos médicos. Y lo que pasó en este caso nada que ver, tuvo que ver con eso, porque entonces tenemos toda la información mientras vemos retroactivamente. Así que, vuelvo y digo, no es pecado que alguien se abstenga, usted tiene libertad de hacerlo, pero de una perspectiva legal, yo por lo menos entiendo que yo tengo no solamente la libertad en base a la Constitución americana, y hablo de los Estados Unidos porque en otros países se tienen que regir por la ley de sus países. Por ejemplo, en Colombia no es lo mismo, o en Cuba, o en lugares de otras países, no es lo mismo que los Estados Unidos. Nosotros tenemos unas libertades que Dios nos ha dado de acuerdo al documento que tenemos de cuerpo, y en otros países los hermanos se tienen que someter a las leyes de ese país. Y Dios es fiel. Usted póngase a pensar en el tiempo de Roma con Nero. Y Nero matando a cristianos, violando a esposas, matando a hijos en la arena de los gladiadores. ¿Sería eso correcto? Jamás, no es correcto. Pero esa fue lo que Dios designó para esas personas en ese tiempo. Y ellos honraron al Señor a someterse en lo que podían. Y cuando no, arrancaban corriendo. Que eso es parte de una perspectiva y práctica de los cristianos. Así que creo que es importante, no es exactamente el tema, pero se lo menciono porque hemos visto en el pasado situaciones de personas, no hermano, pero es que no hay pecado, no hay problema. El problema no es que hay pecado, la Biblia no dice si lo haces por internet es pecado, no estoy diciendo eso, pero entendemos que esto es algo cuando la iglesia está junta, donde el Espíritu está presente en medio de nosotros. Y vuelvo y digo, puede haber una diferencia de opinión y no hay problema, pero nosotros entendemos que esto es algo que nosotros hacemos en persona. Cuando Cristo lo hizo ¿cómo? En persona. Cuando la iglesia históricamente lo ha hecho ¿cómo? En persona. No fue por carta. Hermano, ahora toma el pan. Y tú toma el pan y te lo... No es por carta, no es por transmisión, es algo en persona, es una cena familiar. Así que Amén. por lo menos esas son nuestras convicciones. Artículo 13, continuamos la cena del Señor. Entendemos que la copa y el pan manifiesta la comunión que tenemos en Cristo como cuerpo. Entendemos que la mesa del Señor debe celebrarse en medio de un autoexamen adecuado. Y es tan seria la admonición de parte del Señor que no deberíamos ir a este sacramento con temeridad. Por tanto,
de las visitas solo podrán participar de este sacramento en nuestra iglesia aquellos que sean miembros en plena comunión de una iglesia evangélica local. Preguntas, Génesis. Sí, también tenía otra pregunta sobre eso. ¿Hay algún tipo de como pecado o algún tipo como de consecuencia si un hermano que es miembro no toma la Santa Cena? Bueno, eso es una muy buena pregunta. La Biblia, ustedes notan que yo los domingos hago muchas calificaciones de por qué tomamos la cena, qué es la cena, quién debe tomar la cena, cómo debemos tomar la cena, quién no debe tomar la cena, cuál es la actitud o el acercamiento inapropiado para tomar la cena. Pero específicamente la pregunta tuya, un hermano cristiano, una persona cristiana, no creo de que tendría ninguna razón para no tomar la Santa Cena, a menos que tiene un asunto que no ha resuelto, que tiene que resolverlo. ¿Me entiendes? Y si la persona no toma la Santa Cena, yo no creo que esa persona se está condenando, no es que se está buscando, ¿verdad?, una brujería o algo así. No, no, esa persona se está perdiendo la bendición de tomar parte de aquello que nosotros celebramos con Cristo y los hermanos de la iglesia. Amén. Eso, y entonces ahí lo que usted se está haciendo, mismo se está permitiendo que le roben. Pues no haga eso, no haga eso. La Santa Cena es un medio de gracia, es un medio de gracia. Y si es un medio de gracia, como lo es la oración, como lo es leer la palabra de Dios, como es tener la comunión con... En otras palabras, si es un medio de gracia, ¿por qué yo me voy a retener de todo? O sea, usted paró de orar esa semana, que yo sé que estoy en pecado, no voy a orar. Pues entonces, ¿cómo se va a arrepentir si para arrepentirse tiene que orar? Eso no tiene sentido. O sea, ¿cómo yo voy a crecer en la palabra y no va a leer la Biblia? Pues usted no va a crecer en la palabra. Si el Salmo dice, lámpara es a mis pies tu palabra, pues entonces usted está caminando en una oscuridad total porque no vale la Biblia. La Santa Cena es otro medio de gracia que el Señor nos ha dado, por lo cual nuestra opinión y práctica en el tabernáculo es que lo hacemos semanal. Pero como dice aquí, usted va a estar autoexaminándose. No ahí cuando vamos a dar la Santa Cena. Usted hace rato, el día antes, prepárese el sábado en la noche, mientras está descansando, planchó su ropa, la puso lista para no tener que estar corriendo en las mañanas. Usted se prepara en su mente y dice, Señor, pues nada, mañana vamos a celebrar, vamos a adorarte, Señor, habrá algo. Usted habla de verdad, ora, lee la palabra, conversa con el Espíritu Santo, con el Señor, habrá algo en mi vida que esta semana se me falté, no lo pensé. Señor, ayúdame, yo quiero mañana ir a la iglesia y tener una conciencia clara, poder ser ministrado por tu palabra en los himnos. Dame claridad, Señor, para entonces mañana llegar listo para el evento, llegar listo para la celebración. Usted no se está listando en la celebración, usted debe llegar listo para la celebración. Hermano Guido. Hermano, para, tú sabes, aportar un poquito de lo que sucede a veces en algunas iglesias. Al principio, cuando empecé a ir a Tabernáculo Metropolitano, el celebrar la Cena del Señor semanalmente, yo decía, wow, pero esto es como mucho, decía yo. Resulta que después de escucharlo y ver cómo debe uno prepararse para recibir la cena del Señor, ¿verdad? Hacerse el autoexamen y estar pendiente de que, oye, voy a algo sagrado, que voy a participar con mis hermanos y que tiene un significado espectacular de entender que Cristo derramó su sangre por nosotros, partió su cuerpo literalmente por nuestro pecado. Yo digo, wow, ¿cómo no tomarlo semanalmente si difícilmente me acuerdo de los pecados del lunes? Imagínense los pecados de todo un mes. Oye, nunca, no la podría tomar, al mes no la podría tomar. ¿Cómo me pongo yo a cuentas un mes con Dios completo? Chacho, tengo que empezar a anotar todos los días para poder al fin de mes empezar a pedir perdón por todo y tal. Semanalmente me estoy más a cuenta y estoy más pendiente. Mira, el domingo tengo que tomar la cena del Señor, atente de tal cosa, no hagas esto, mantente fiel aquí, mira que tú tienes sacramento el fin de semana, mucho cuidado, hey, vas a participar del cuerpo de Cristo, métete por aquí, no te vayas a meter por allá. Yo digo, wow, es impresionante entender muchas cosas cuando se hacen correctamente. No, y a Dios la gloria por ese entendimiento. Vuelvo y digo, el Señor nos llama a tener cuentas cortas con Él.
Así es. Y entendemos que para tener cuentas cortas con el Señor, yo no tengo que tomar la Santa Cena todos los domingos. Aclaro, porque hay hermanos y iglesias que no lo hacen todos los domingos, pero creo que hay una bendición especial Ujú. cuando Correcto. usted puede venir a la mesa del Señor todo día del Señor. Y no solamente gustar de su palabra, sino gustar de su presencia durante la práctica de este símbolo, de este, como decía Génesis, este ritual, este sacramento, ¿verdad? Es algo muy hermoso, es algo de mucho valor. ¿Por qué? Porque el Señor está presente por medio de su Espíritu cuando nosotros tomamos la cena del Señor. El Señor está en medio de la presencia de los hermanos cuando se están reuniendo para ser parte de esto. ¿Por qué? Hermano, póngase a pensar, nosotros estamos en tiempo real practicando algo que Cristo practicó con sus discípulos una vez más hasta que Él se fue. Y si usted escucha bien, cuando yo leo la parte de Mateo 26 en adelante, porque hay diferentes escrituras que yo leo, pero cuando estoy citando las palabras de Jesús, Jesús dice de que yo no vuelvo a tomar más del fruto de la vid hasta que esté con ustedes de nuevo en el reino de mi Padre. Mas, sin embargo, nosotros semanalmente, de una forma espiritual, tomamos parte con el Señor Jesucristo, aunque Él no está físicamente ahí. Él no está tomando el pan y el vino con nosotros. Eso va a ser pronto cuando regrese. Pero nosotros estamos con Él en su presencia por medio de su Espíritu, participando, haciendo recordatorio de la obra más hermosa que el mundo ha visto, que es la obra de Cristo en la cruz. Amén. Así que, hermano, hermana, no se pierda esa oportunidad, no se pierda esa bendición. Prepare su corazón en la semana, prepare su corazón el sábado en la noche. No deje que el diablo le quite el gozo, porque los domingos en la mañana es el lugar perfecto para el diablo hacer show. La ropa, el problema, la camisa, que... Mire, hermano, yo me sé todas las historias y le he pasado todas. Así que no se deje engañar por el diablo. El día estelar del diablo a hacer novelas es el domingo en la mañana. Que si los niños no están listos, que si me ensuciaste esto, que se cayó el café, que por qué se te olvidó. Todo lo que puede pasar no pasa el sábado, no pasa el viernes, pasa el domingo en la mañana. Ujú. Así que manténgase con los ojos abiertos, mirando hacia el frente y sepa que el diablo quiere coger su domingo y extrapiárselo. Así que prepárese de antemano para que él no tenga ese éxito y no pierda su gozo en el Señor. Continuamos. Porque sería, entonces ahora vemos lo que es el título cuarto, ¿ok? El título cuarto que estamos viendo, el gobierno de la iglesia. El enunciado general. Únicamente Jesucristo es la cabeza de la iglesia, Colosenses 1:18. Él ha establecido dos clases de oficiales, los ancianos, también llamados obispos y pastores, y los diáconos. Solamente hay dos oficiales instituidas por el Señor Jesucristo. Vamos entonces a ver en el artículo 15 que son los pastores. Los pastores son dados a la iglesia con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Son responsables del gobierno y la administración de la iglesia, la implantación de su disciplina y el cuidado de las almas de sus miembros. Es el trabajo de un pastor, una forma resumida de acuerdo a la palabra. Los requisitos que debe reunir un hombre si ha de ser elegido para desempeñar el oficio del pastor se exponen claramente en las Escrituras, particularmente en 1 Timoteo y en Tito 1, 5 al 9. La iglesia debe esforzarse por descubrir y luego reconocer formalmente los hombres a quienes el Espíritu Santo ha dado la gracia y dones para este ministerio, de modo que cuando se ordenen para el oficio tengan la seguridad de haber reconocido únicamente los pastores que el Espíritu Santo ha puesto. Continúo. En vista de que las responsabilidades de este oficio son numerosas y muy serias, sería conveniente que los ancianos dediquen todo su tiempo a trabajar en el cuidado de la iglesia, la cual debe ser responsable de dar un apoyo financiero adecuado a estos hombres si les fuere posible. Continuamos entonces con los pastores. Aunque es posible que en congregaciones nuevas o pequeñas solo un hombre tenga los dones que se requieren para ser pastor, las Escrituras indican que normalmente debe haber más de un anciano en la iglesia local. Están los versos para sostenerlo. Algunos podrán estar más dedicados a la enseñanza formal pública, mientras otros a la enseñanza y exhortación privada.
aun cuando todos los pastores no dediquen el mismo tiempo a las mismas funciones, todos tienen la misma autoridad delante de la iglesia. Eso es importante entender. Por eso, gracias a Dios, nosotros tenemos lo más antes que Dios nos proveyó. El hermano Sisto, la iglesia, obviamente votó para que fuera nuestro segundo anciano. Y gloria a Dios por él, porque él es mi pastor. O sea, ¿quién me va a pastorear a mí? Ujú. O sea, quién se me va a meter en un negocio mío, a hacerme preguntas, a molestarme? No, mi pastor. ¿Quién tiene que escuchar las quejas mías y los berrinches míos cuando ya estoy a perder la cabeza? Pues mi pastor. ¿Quién me ministra la palabra? ¿Quién me recuerda la palabra? ¿Quién me reprende cuando es necesario? Mi pastor. O sea, es importante que nosotros entendamos el beneficio de este don que Dios nos da, que es tener pastores. Adelante. No sé por qué eso me sonó bastante así como cuando uno se confiesa, ¿sabes? Ajá. ¿Sabes? Bueno, Porque como que una conexión que uno tiene con el pastor. sí, me da gracia porque yo creo que lo que el diablo ha hecho en la Iglesia Católica Romana es una expansión de algo que es bíblico, pero fue convertido erróneo. Número uno, el pastor suyo no es un hombre especial, es como usted. Necesita de Cristo hoy, mañana, todos los días, el Espíritu Santo. Pero un pastor está para ministrar, para confortar, para enseñar, para dar la palabra, ¿verdad? Para aconsejarlo, para corregirlo, para apoyarlo. Pero por ejemplo, la doctrina romana católica dice que estos hombres son mediadores entre usted y Dios. Y eso es mentira. Ujú. Nadie es un mediador excepto el Señor Jesucristo. So, Amén. puede ser que esa alusión parezca, pero no tiene nada que ver, porque ningún pastor te pone más cerca a Dios, ningún pastor te da una gracia especial de Dios, nada de eso. Y yo creo que es importante siempre recordar. Hermano Guido, adelante. Hermano, no estoy yo cometiendo un error. Le comentaba a Julián que a veces hacemos afinidad entre un hermano y otro, una afinidad, una afiliación eh, entre un hermano y otro, de los cuales se toma cierta confianza y vemos en ese hermano cierta capacidad para ayudarnos a soportar nuestras cargas y contarles nuestros conflictos o nuestras dudas o tú sabes, circunstancias adversas que no le queremos decir a más nadie. ¿Puede ser eso lícito o es ilícito eso? Contar con un hermano en específico. A veces puede ser el pastor, a veces puede ser otro hermano, a veces puede ser... Yo no tengo problema. Yo creo que la Biblia nos llama a nosotros, y no de una forma católica romana, a confesarnos el uno al otro nuestros pecados. Claro, con discreción, con madurez, con entendimiento. No es limitado eso a los pastores solamente. Yo creo que el cuerpo del Señor es llamado por medio del Espíritu Santo y el ministerio del Espíritu Santo a ministrarnos los unos a los otros. Y eso es parte de ese ministerio. En más, cuando una iglesia madura y crece de esa forma, entiende que el llamado de que todos somos, como dice, somos sacerdotes del Nuevo Testamento y nosotros nos ministramos de esa forma, eso facilita el ministerio pastoral para enfocarse en otras áreas de una forma más efectiva. ¿Por qué? Porque lo más esencial, que lo más importante, el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo se está ministrando. Claro, tiene límites, pero si todo el mundo se está amando el uno al otro, lo que facilita ese amor usualmente va a mitigar los problemas, va a mitigar los bochinches, va a mitigar la mala manía de la gente. O sea, el amor de Cristo a través de los hermanos guarda a la iglesia como un sistema. Cuando sabe que el sistema inmuno de uno, si no está fuerte, está débil, usted se enferma de todo, le da resfrío de todo. Pero cuando una iglesia no es saludable, siempre se está enfermando, siempre tiene problemas. Pero cuando una iglesia practica el amor de Cristo y usa sus dones, ¿verdad? Que Dios nos da para amarnos, ministrarnos, consolarnos, pues hay una bendición grande en eso. Y hay que recordar que es una parte de nuestro llamado como miembros de una iglesia local. Continuamos. Es evidente que ni el número de pastores ni la duración de su ministerio pueden ser predeterminados por la iglesia. Los pastores serán elegidos por un periodo de 4 años
después del cual podrán ser reelectos para igual espacio de tiempo, si mantienen los requisitos establecidos para su oficio. Continuamos entonces. Aun cuando los pastores están encargados del cuidado de la grey, ellos son también miembros de ella. Por esta razón, cada pastor individualmente está bajo el cuidado de sus compañeros pastores y están sujetos a la misma disciplina que todos los miembros de la congregación. Cualquier hombre llamado al ministerio pastoral debe mostrar acuerdo con la Confesión Bautista de Fe de Londres, 1689, así como con todas las partes de estos artículos de orden. Si en cualquier momento decide cambiar de su posición, está en la obligación moral de hacerlo saber al resto del Consejo de Ancianos, quienes lo comunicarán a la iglesia sabiamente, de tal manera que la paz y el bienestar de la iglesia sean preservados. Julián, adelante. No, es mi pregunta. Yo quería saber qué significa cuando dice cuidado de la grey. Cuidado de la grey es un término que se usa cuando se habla de lo que es el cuidar ovejas. La grey es ese cuerpo de ovejas. Entonces está usando una imagen, ¿verdad?, de los pastorcillos cuando cuidan las ovejas, la grey, y está aplicándolo a la iglesia. Cuando aquí dice que cuando los pastores están encargados del cuidado de la grey, estamos hablando del grupo de hermanitos cristianos, la iglesia, las ovejitas. Ese es el lenguaje que está usando en ese momento. Ok, gracias. Continúo. Hombres dotados, pero que no son reconocidos como pastores, podrán servir a la predicación y la enseñanza pública si son de carácter y conducta piadosa, como el ejercicio de su don debe estar bajo la dirección y el control de sus pastores. Si la providencia de Dios, la iglesia, quedase sin pastores, será guiada por un grupo de líderes establecidos por la misma anualmente. La congregación buscará la asesoría y el consejo de otra iglesia que sea afín doctrinalmente y que respete su autonomía mientras llama a otro pastor. Los diáconos deberán ser varones. Ya estamos aquí en el artículo 16. Esto es importante, que la Biblia habla de lo que es el liderazgo de la iglesia, siempre está en los hombros de los hombres, miembros de la iglesia que han recibido de parte del Espíritu Santo la capacidad y los dones necesarios para el servicio. Ellos son responsables de la administración de los negocios ordinarios, asuntos seculares y de la caridad de la iglesia, a fin de que los pastores puedan dedicarse sin distracciones al ministerio de la palabra y la oración. Estamos hablando de lo que es el oficio de los diáconos. Ellos deben cumplir su oficio en cooperación y sujeción a los pastores. Las calificaciones que debe reunir un hombre si ha de ser elegido para desempeñar el oficio de diácono se exponen particularmente en Hechos 6.3, 1 Timoteo 3, del 8 al 13. El número de diáconos no se predeterminará. La iglesia escogerá de entre sus miembros a cuantos hombres necesite y que den evidencia de reunir los requisitos bíblicos para ese oficio. Los diáconos serán elegidos por un periodo de 2 años y podrán ser reelegidos para otro igual si mantienen los requisitos establecidos. Así que continuamos entonces con la designación de los oficiales. Es deber de la iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo, buscar y reconocer entre sus miembros aquellos a quienes el Señor Jesús les ha dado los dones necesarios para los oficios de pastor o diácono. Es este un asunto de tanta seriedad que debe acompañarse con mucha oración, lectura cuidadosa de los pasajes relevantes de las Escrituras y una evaluación imparcial de cada hombre señalado para el oficio de que se trate, siguiendo la dirección de Dios. Continuamos entonces. Estas actividades son responsabilidad de cada miembro individualmente y de la iglesia en general. La persona propuesta para esos ministerios deberá tener una convicción profunda de que el Señor le está llamando para ese oficio en particular. Eso es muy importante recordarlo. La designación de oficiales. Continuamos. La congregación propondrá candidatos para el Consejo de Pastores y el Consejo de Diáconos que serán designados a través de propuestas escritas. Las propuestas formuladas por la congregación serán examinadas por los pastores. El Consejo de Pastores presentará ante la congregación los candidatos al Consejo de Pastores y el Consejo de Diáconos.
y a partir de ese momento el candidato quedará expuesto en un tiempo de evaluación privada por parte de la iglesia. Llegado el momento de considerar la designación de un candidato a una asamblea general de la iglesia, se le deberá pedir al candidato, al oficio y a cualquier miembro de su familia inmediata que esté presente, que abandone la sala mientras la congregación discute abiertamente sus cualificaciones en el temor de Dios y a la luz de las Escrituras. Luego de esto se hará una votación escrita y secreta. Se espera que el voto de la congregación sea unánime, pero si no se logra la unanimidad, se le requerirá por lo menos las 3/4 partes de los miembros presentes y votantes. Después del reconocimiento que a través del voto haga la congregación, el candidato será puesto en funciones durante un servicio de adoración regular con la oración de toda la iglesia en la imposición de manos de los pastores existentes. Si el servidor no puede seguir desempeñando sus funciones por cuestiones de salud u otras providencias, puede renunciar a su oficio sin perjuicio. Si él lo considera necesario, los pastores escogerán uno de ellos para que sea moderador en sus reuniones. Igualmente lo harán los diáconos. Estos hombres serán llamados presidente del consejo de pastores o presidente del consejo de diáconos, respectivamente. Esto es importante entender porque volvemos a lo que estamos diciendo. Estamos hablando de cómo es que la iglesia se gobierna. Entonces, lo que está por escrito. O sea, que no podemos decir, vamos a inventarnos algo nuevo. Y esto, recuerde, nuestra constitución es una compilación de diferentes constituciones de iglesias bautistas reformadas que conocemos. Entonces, no es que nosotros inventamos algo que lo bajamos de Google allá, ¿verdad? La Constitución de Iglesia Bautista Reformada, enter. No, así no fue. Eso fue obviamente lectura, estudio. Nosotros nos vimos con varios pastores. Nosotros una vez fuimos a la iglesia, el pastor Joel Puentes en Miami, no a su iglesia, corrijo, a la casa de él. Nos tuvo 9 de los hermanos de la iglesia, los hombres, y estuvimos allá todo el día y se nos dio una clase maestra sobre lo que es la constitución de la iglesia, sus partes, su importancia y qué hay que considerar a nosotros crear una. Así que eso fue de mucha bendición cuando comenzamos en nuestro proceso. Por último, para nuestra noche, el día de hoy, el artículo 13, reuniones y votaciones. Para que una reunión sea válida, será necesario que estén presentes por lo menos la mitad más uno del número total de los miembros de la iglesia. Eso es importante. Todos los miembros regulares que no se encuentren bajo disciplina correctiva de la iglesia podrán votar en todos los asuntos presentados ante la congregación. Al decidir sobre un asunto, se tratará y orará cuando no se obtenga la unanimidad. Se requerirá al menos el respaldo de las 2/3 partes de los miembros presentes y votantes para la validez de las resoluciones. Más tarde, cuando terminemos el proceso de estas clases de membresía y finalmente pues podamos hacer el proceso y la ceremonia de hacer los miembros de la iglesia, voy a estar dando unas clases de lo que es el proceso parlamentarista. Eso es una palabra muy larga, pero es una forma de cómo es que las reuniones se deben de llevar a cabo. Porque es importante que una iglesia entienda aún lo más básico de un proceso parlamentarista, porque es en ese proceso que la iglesia puede expresar su voz. Hay iglesias que solamente creen que pueden hablar cuando es una sesión de preguntas y respuestas y se le abre a la iglesia para que hable. Y hay un orden. Pero la iglesia tiene la habilidad de voz y voto. La iglesia tiene la habilidad de crear mociones. La iglesia tiene la habilidad de crear resoluciones. La iglesia tiene la habilidad de... O sea, hay unas cosas que la gente no sabe hasta que uno se las enseña. Y las iglesias usualmente que no entienden esto, uno, es porque el pastor no lo sabe y eso pues no necesariamente lo descalifica. Pero dos, puede causar problemas. Porque si la iglesia no sabe... Espérate, que estoy haciendo así, me está tirando los bombitos lindos. Gloria a Dios que Jesús me entiende que esto es algo bueno. Cuando la iglesia entiende cómo ejercer su voz de una forma bíblica, correcta, organizada, con dominio propio, dirigida por el Espíritu Santo, se mantiene el balance. Entienda algo, en una congregación bautista reformada, los pastores
Por ejemplo, el pastor Sisto y yo tenemos la habilidad y la autoridad para dirigir, para ser pastores. Pero la iglesia, que serán ustedes, tienen la responsabilidad de obedecer y someterse, siempre y cuando esté debajo de la palabra de Dios y de nuestra constitución, a la cual nosotros estamos de acuerdo. En nada que no esté en la palabra de Dios o nosotros no acordemos mutuamente en nuestra constitución, nosotros tenemos cero autoridad. Eso hay que entenderlo. O sea, yo no puedo venir como otras iglesias. Usted conoce la iglesia porque usted también mira Facebook. La gente, ¿verdad? Especial que hace unas cositas bien locas, que, ¿verdad? Que se pasan, ¿cómo se llaman? Los famosos escuderos que algunos hombres tienen supuestamente, que no los escudan de nada porque la herejía se le fue por la cabeza, no los escudaron nada. Un buen escudero permite cuidar a alguien. O sea, nosotros tenemos, lo que estamos tratando de decir es, tenemos no algo perfecto, porque solamente al otro lado de la eternidad, pero queremos lo más posible ser transparentes, que esto le ayude también a usted a discernir, ¿será posible por qué fue que en otra iglesia hubiera un problema? Lo más probable puede ser, no había una claridad doctrinal, no había una claridad constitucional, no había un orden de cómo las cosas corren. Por lo tanto, cuando no hay claridad, recuerde, hay un dicho en inglés que me fascina, que dice en inglés, "The devil is in the details". El diablo está en los detalles. Y es en los detalles cuando se mete el diablo si no están claros. Así que lo más que yo quiero que la gente entienda es, aquí nadie está con algo raro, ¿verdad? Nefario. No, aquí estamos de frente, en la cara, con amor, diciéndole esto es lo que creemos, así lo practicamos. Si se quiere ser miembro, amén. Si no, no hay problema. Hay muchas otras iglesias donde el Señor le puede guiar y usted puede ser de mucha bendición. Pero queremos ser bien transparentes. ¿Por qué? Bueno, porque queremos que usted se sienta contento, alegre, que usted entienda a la verdad que el Señor me trajo a la iglesia que es para mí. No tener el diablo hablando en el oído con sospecha, ay, que si los pastores, que si pito y flauta. No, hermano, eso no es de Dios. Pero para contrarrestar esas maldiciones del diablo, hay que entonces presentar a nuestros hermanos potenciales que quieren y entienden que Dios los está guiando para ser miembros de nuestra iglesia, de esta iglesia, ¿verdad? Que tengan claridad de todo. Nuestra puerta siempre está abierta a los miembros para todo. Preguntas de lo que es el gobierno de la iglesia, la política de la iglesia, y no estoy hablando de política, ¿verdad? De la votación del presidente, sino cómo corremos, ¿verdad? Aspectos financieros, todos los miembros de la iglesia siempre tienen acceso para hacer preguntas específicas, aunque en nuestras reuniones también nosotros somos bien específicos. O sea, aquí todo está de frente. Así que entendemos que esa es la forma de hacerlo. Hay gente que dice, hermano, pero es que si la iglesia tiene demasiado control y la iglesia pues quiere hacer cosas locas y se lo quiere llevar enredado, pues hermano, si Dios abandona una iglesia y se vuelve loca, pues yo me tengo que ir. Porque obviamente o yo la dañé o se dañó y Dios quiere salvarme y como Lot me va a sacar antes que coja fuego. Amén. O sea, eso es así. Eso es así. Y hay que recordar, el Señor es nuestro amparo y fortaleza, ¿verdad? Nuestro pronto auxilio en cualquier tribulación. Así Amén. como nosotros entendemos eso, yo no tengo prejuicio, yo no tengo miedo, yo no tengo malicia, yo no estoy preocupado, ay, ¿qué va a decir la gente en el aspecto de nuestras reuniones? No, ¿por qué? Porque recuerde algo, por favor recuerde en su mente allá arriba, las neuronas, va a ser un tatuaje de lo que le voy a decir. Yo no soy más que usted, yo soy igual que usted, la única diferencia es que tengo un llamado particular. Aparte de eso, yo soy igual. Amén. Yo no soy Amén. diferente a usted de ninguna forma. Yo soy igual que usted. Soy un hermano que necesito a Cristo, su gracia todos los días. No solamente para amar a Dios, a mi esposa y mis hijos, sino para amarle a usted. Yo no tengo nada especial, nada. Si hay, Por eso, si hay algo por eso, especial, perdón. si hay algo especial. Bueno, gloria a Dios, obviamente, la obra del Señor. Pero digo, porque hay personas que creen que su pastor es casi Cuenta. como una...
Que exactamente, hay que darle vueltas a Dios, correcto. Y eso es algo que uno tiene que recordar. Y recordarle a la gente. Porque mira, digo eso porque en otros círculos evangélicos está el aspecto de los pastores que se observan como si fueran como tipos celebridades. Y Correcto. yo creo que ese es el error del mundo influenciando a la iglesia. Pero un pastor que entiende quién es delante de Dios y sus hermanos siempre va a pelear a evitar eso. Cristo lo hizo y Cristo era Dios y Cristo literalmente es el rey del universo y cuando él vinieron a empujarlo, vamos a hacerte rey de los judíos, vamos a hacerte rey de los judíos para quitarnos los romanos. Él dijo, no, yo no vine para eso. Yo vine para otra cosa que mi padre me ha enviado. Yo creo que un pastor bíblico debe recordar siempre, yo vine para algo en particular. Yo no vine para ser tu celebridad. Yo no vine para ser el símbolo de esta iglesia, que todo el mundo venga, porque no, 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 no. Uno vino aquí a ser un esclavo de Cristo y a sus hermanos con amor. Y si Dios nos quiere usar en cierta forma, con ciertos dones, amén. Yo tomo la Amén. posición del pastor Joel que me dijo una vez, si alguien algún día, Dios trae o dentro de nuestra iglesia crecen hermanos que son más dotados, tienen mejores habilidades, yo con mucho gusto mantengo una posición si la iglesia quiere ser pastor y me pongo a trabajar en otra área y que el hermano más dotado siga hacia adelante. ¿Por qué? Porque hermano, uno no está, mire, yo no estoy en la iglesia porque es que yo dije yo quiero ser el próximo MacArthur. Que Dios bendiga a MacArthur. Yo jamás seré MacArthur. Ese tipo de es un hombre muy, muy especial, muy dotado, con mucho. Yo no vine para eso. A mí no me interesa ser Miguel Núñez, ni Michelle, nadie. Ni hermano. Tremendo hermano. Hermano, yo no tengo la habilidad de hacer eso. Puede ser que algún día yo voy a tratar de mantenerme en lo que Dios me ha llamado, como Dios me ha llamado y de la forma que me ha llamado. Y el día que Dios determine que alguien más debe de continuar, con mucho gusto seguimos y al cielo esperamos todos llegar juntos. Bueno, vamos a orar. Concluimos por la noche. ¿Algunas preguntas que pueda contestar que alguien tenga? Si no le aparece ahora y le aparece después, no hay problema. Siéntase libre de ponerla en el chat o de contactarme directamente a mí. Con mucho gusto vamos entonces a contestarle. Bueno, vamos a orar. Trino Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, gracias por esta conversación, gracias porque tú nos ayudaste, nos diste herramientas, hermanos fieles que nos vinieran a dar claridad de cómo servirte, de cómo mejor poder confeccionar, preparar este documento para que nosotros podamos continuar hacia adelante sirviéndote con gratitud, con orden, con excelencia. Gracias, Padre, porque tú has proveído para nosotros. Tú has proveído, Señor, para que nuestra iglesia tenga lo que tiene. Nosotros no somos más especiales, más inteligentes. No, lo que tenemos tú nos lo has dado y a ti te damos la gloria. Gracias, Padre, porque en esta noche, mientras podemos tocar estos temas y repasar nuestra Constitución en esta parte, vemos de que tú has sido fiel, vemos la sabiduría y ayúdanos a continuar no solamente a ver la sabiduría, sino a gozarnos en la práctica de la misma. Gracias, Padre. Bendice a nuestros hermanos y hermanas. Dale el resto de la semana de bendición. Prospérales, multiplica la labor de sus manos. Glorifícate, Señor. Dales en abundancia, porque cuando nosotros más tenemos, más podemos dar y bendecir al necesitado. Permítenos ser agentes de bendición a este mundo que está perdido, no solamente con el Evangelio, pero con lo demás que tú quieras darnos para darle a otros. Y es porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.